Saludos a todos, les habla Jaycee Castillos. Les hablaré sobre el machismo, embrismo, influencia de las diferentes culturas en la función sexual y el abuso sexual. Entendemos por machismo aquellas actitudes o comportamientos que alguien despliega y en que prevalece la discriminación y la desvalorización del universo femenino, como consecuencia de considerar que las mujeres son inferiores a los hombres. Dentro del machismo tenemos los elementos, que son la discriminación del ambiente religioso, el adulterio, publicista sexista, necesidad de permiso del varón, la galantería, la negación del derecho y el publicista sexista. Dentro de las características tenemos el abuso verbal hacia la mujer, la discriminación del ambiente religioso, la prohibición a las mujeres al trabajo, los derechos a opinar, no tienen derecho a opinar, el límite de vestimenta, la prohibición de actividades, la incapacidad para realizar trabajos técnicos y la incompetencia que tienen los hombres a realizar tareas domésticas. El machismo en Venezuela, de acuerdo a Barrio, que es un especialista en la Universidad Central de Venezuela, él prefiere hablar de las expresiones de género y no de machismo. Es un tema de cómo cada sociedad enseña y exige a sus miembros a comportarse para que sean considerados hombres y mujeres. Por esto explica que su principal factor es el educativo. Este señala que en los sectores pobres existe una mayor resistencia en los cambios sociales. En nuestro caso sobreviven muchas tradiciones asociadas a cuestiones del género y de este sector la población mantienen un pensamiento más tradicional, sobre todo en las concepciones de roles. Una socióloga también nos habla de la ideología masculina. Se relaciona directamente con el nivel también educativo y de la población. En los sectores más altos existe una mayor profesionalización de la mujer que le permite acceder al mercado de trabajo con condiciones de mayor igualdad del hombre. El concepto de embrismo lo tenemos como un conjunto de actitudes y prácticas sexistas, de prepotencia y discriminación que es usado contra los varones. Las características del embrismo son polemista, el cinismo sin límites y el resentimiento. Las influencias en las diferentes culturas en la función sexual, tanto en el machismo como en el embrismo, tenemos que estar influido por diversos contextos socioculturales que moldean y estructuran y controlan el desarrollo de la expresión de la sexualidad en todos los momentos. Las diferentes ideas y significados que tiene el hecho de ser hombre o mujer en diferentes culturas y de los roles de cada uno a desempeñar en ellas condicionan la forma concreta de vivir la sexualidad de sus miembros. La función sexual en el machismo y en el embrismo está influida por diversos contextos. Por lo tanto, a la hora de analizar la sexualidad es necesario tomar en cuenta el lugar, el significado que la sexualidad ocupa en la vida social de una cultura o sociedad determinada. Un aspecto fundamental del contexto sociocultural y su influencia sobre las conductas sexuales tiene que ver con el hecho de que cada sociedad y cada cultura existen formas concretas de sancionar o recompensar a los individuos que sigan las normas establecidas. Las culturas del sexo son extremadamente variables en términos de ideología y valores contenidos en ellas, y en las formas que dichas ideologías y valores se integran en el resto de la cultura, de la forma que parte. La cultura y el sexo ejercen influencia importante y continua en las expresiones conductuales de la sexualidad. La cultura del sexo es uno de los entornos más inmediatos de la sexualidad y de los individuos. En algunas culturas la sexualidad aparece como un comportamiento esencial del ser humano y se asocia en sentimientos de placer y bienestar, por lo que tiende a potenciarse su expresión y su desarrollo. En cuanto al abuso sexual, es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin consentimiento de una persona. También la definen como actitudes y comportamientos que realiza una persona sobre otra, sin su consentimiento o conocimiento y para su propia satisfacción sexual. Tenemos dos tipos de abuso sexual. Tenemos el tipo de abuso con contacto, que son besos, caricias, masturbación, sexo oral, penetración oral, anal, oral o genital, y el frotamiento de los genitales. Tenemos el abuso sexual sin contacto, que es la exposición de genitales, la masturbación en presencia de la víctima,
filmación de videos, llamadas telefónicas, instrucción para tener actividad sexual, repetición de comentarios seductores. Tenemos consecuencias del abuso sexual a corto plazo. Tenemos las físicas, que son las pesadillas y problemas de sueño, cambios de hábitos de comida, pérdida de control de esfínteres. Las conductuales, el consumo de drogas y alcohol y las fugas. En la parte emocional tenemos el miedo generalizado, la agresividad, culpa y vergüenza, la ansiedad. En las sexuales tenemos el conocimiento sexual precoz e impropio de su edad, masturbación compulsiva, exhibicionismo, problemas de identidad sexual. En cuanto al social, tenemos el aislamiento, las conductas sociales, déficit en habilidades sociales y el retraimiento social. También tenemos consecuencias a largo plazo, que son las psicológicas. El yo se ve afectado, queda amenazado, hay una fragilidad acentuada en cuanto a la inestabilidad emocional, existe depresiones, intentos de suicidio, ansiedad, confusión en la identidad sexual. Tenemos la psicosomática, el cuerpo en su conjunto está especialmente dolido y no puede digerir, aparecen dolores crónicos generales, hipocondria, alteraciones gastrointestinales. En las sociales, ¿cómo confiar en el otro? ¿Cómo hablar de uno mismo? Por tanto, aparece una fuerte desconfianza con el repliegue y aislamiento de incomunicación, hostilidad hacia el sexo agresor, relaciones tendidas a la vergüenza, culpabilidad. En la escala de valores tenemos al romperse los tabús y principios más sólidos, los religiosos y morales. La víctima suele perder dichos valores y adopta una actitud asocial o actuar de forma provocadora que conlleve al riesgo. En cuanto a los aspectos legales sobre el abuso sexual, tenemos varios artículos. El artículo 32 que nos habla de la integridad física, el artículo 32A que habla del buen trato, el artículo 33 nos habla sobre la protección contra el abuso sexual, el artículo número 50 nos habla de la salud sexual y reproductiva, el artículo 65 nos habla del derecho al honor y la reputación y vida. El artículo 87 nos habla sobre el derecho a la justicia. El artículo 91 nos habla sobre los deberes y derechos. El artículo 259 nos habla sobre el abuso sexual a los niños y niñas. El artículo 260 nos habla sobre el abuso sexual en adolescentes. Es importante que todos estos delitos no debemos callarlos. Gracias por su atención.